Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. Estamos en vísperas de la ceremonia de los Oscar y en el programa de hoy, por supuesto, vamos a hablar de ellos. Al fin lo conseguiste, Frankie, la noche de los Oscar. Y ahí estás, sentado en la cumbre de una montaña de cristal llamada éxito. Eres uno de los elegidos y toda la ciudad está conteniendo la respiración hasta conocer al ganador. Os vamos a contar cuáles son los personajes que más ayudan a conseguir una estatuilla. Recordaremos también a un veterano actor británico que cumple años. My name is Michael Caine. My name is Michael Caine. My name is Michael Caine. Luego os explicaremos por qué lo repite 3 veces. Charlaremos también con el director Xavier Villaverde y en la sección de Cine Incómodo, una película que provocó mareos y arcadas a mucha gente. ¿Cómo estás, Lucy? ¿Has visto El Exorcista? Sí. Pues más le vale salir de esta habitación. Este es el sumario del programa de hoy, que comienza ahora mismo. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Y vamos a empezar celebrando un cumpleaños, el del actor Michael Caine. ¿No vas a preguntarme qué edad tengo? ¿Qué edad tienes? Pues el próximo martes 14 de marzo cumple nada menos que 90 años. En el siguiente reportaje vamos a recordar los comienzos de Michael Caine y a contaros cómo se convirtió en una estrella de cine. El de Michael Caine es uno de los rostros más populares del cine de los últimos 60 años. Le hemos visto en tantas películas que ya casi nos parece de la familia. Su filmografía supera los 120 títulos y, a pesar de su edad, aún sigue en la brecha. No, soy incansable, siempre lo he sido. Su última película, de hecho, la estrenó hace pocos meses, una producción checa titulada Medieval. 9 décadas de vida que el actor lleva con esa elegancia tan característica suya. ¿Te parece un hombre con personalidad, buen conversador, impecable en su modo de vestir, de acuerdo con la moda? Estoy seguro de que no se molestará si le pregunto sobre su pasado, sobre sus padres, para empezar. Pues podemos contar que la suya era una familia muy humilde. Su madre era asistenta y su padre trabajaba en los muelles como descargador. ¿Y ha sido un hombre con suerte? No, la verdad es que no. Es cierto, su padre nunca tuvo mucha fortuna y solo consiguió sacar adelante a su familia con enormes dificultades. Michael Caine se crió en uno de los suburbios más pobres de Londres, en una casa de 2 habitaciones sin agua corriente ni luz eléctrica. Sus primeros recuerdos infantiles están marcados por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre fue reclutado y él, con 7 años, se convirtió en el hombre de la casa. Durante la guerra nos divertíamos mucho. Una mañana volví a casa desde el refugio con mi familia y estábamos tan contentos por estar vivos que nos cogimos del brazo y con todas nuestras fuerzas empezamos a cantar. Cuenta el actor en sus memorias que su afición a la interpretación comenzó espantando cobradores. Hola, niño, dile a tu mamá que salga, soy el cobrador del alquiler. No, mi mamá no está. Hola, tu papá. Tampoco. No sé cuándo vendrán. Su actuación solía ser tan buena que el cobrador acababa marchándose. En parte por pena, ya que Michael era un niño de aspecto enfermizo. ¿Qué le pasa? Los pies que me pesan mucho. El raquitismo que sufrió debido al hambre le provocó una cojera que tuvo que corregir con botas ortopédicas y también es la causa del defecto visual que le ha obligado a llevar esas gafas que forman parte inseparable de su personalidad. Y eso que durante muchos años ni siquiera las necesitaba, su miopía era mínima, las usaba para protegerse, para ocultar su timidez tras ellas.
Michael Caine creció en las calles como un golfillo, pero un día todo cambió para él. Cuando tenía 14 años, un cura que llevaba un club de chicos jóvenes me sacó de la calle. Él se dedicaba a apartar a los pequeños hooligans de los malos ambientes, porque eso es lo que yo era, una especie de hooligan. En ese club había un teatro amateur, donde hacíamos obritas, y de ahí nació mi amor por la actuación. Eso me salvó de la mala vida, porque muchos de mis viejos amigos son ahora gángsters, yo los conozco. Su debut en ese teatro de aficionados no fue precisamente un éxito. El pobre salió a escena con la bragueta bajada y todo el mundo se rió de él. El actor asegura que todavía hoy en día, cuando rueda una escena en el cine o representa una función en el teatro, siempre se echa mano instintivamente a la bragueta para comprobar que todo está correcto. Michael Caine dejó el colegio a los 15 años y empezó a trabajar en todo tipo de empleos. Tengo el trabajo ideal para ti y con todo el aire puro que quieras. ¿Cuál? Hacer fotografías, es lo que hago yo ahora. ¿Dónde? En el puente de la Torre, hay muchos turistas. Fue fotógrafo, sí, y limpiabotas, portero nocturno de un burdel y también pasó una temporada en el ejército. ¿Es un 335? Sí, ¿los conoce? Sí, piloté uno en Corea, claro que eran mucho más pequeños. En ellos nuestra vida pendía de un hilo. Es cierto, Michael Caine llegó a combatir en la guerra de Corea. Estuvo un año allí, época que el actor define como la peor etapa de su vida. Al regresar de Corea encontró un empleo de camarero en un bar. Por favor, a ver si termináis ya con aquellas luces. Un día fue enviado a servir un café al plató donde Roy Ward rodaba la película Salida al amanecer. Venga todos a su sitio, que rodamos otra vez. Chico, ¿no has traído azúcar para este café? Chico, te trajeron el helado. Que si me has traído azúcar para este café, ¡suelta la taza! El joven Michael se quedó tan fascinado con aquel mundo que cuando salió del estudio ya había decidido que quería ser actor. El único obstáculo que tuvo que superar fue conseguir que su padre le diera el visto bueno. Mi padre, cuando le dije que quería ser actor, pensó que lo que le estaba diciendo era que yo era gay. Así que tuve que tener un aprendizaje lleno de riesgos. Yo no soy gay, pero interpreto muy bien a los gays. ¡Vamos a rodar! Tengo que pediros a todos que estéis absolutamente callados. ¡Silencio, por favor! A mediados de los años 50, Michael Caine consiguió debutar en el cine. Rodó varias películas en las que actuaba de extra o a lo sumo con un par de líneas de diálogo. Pero era un extra de lo más entusiasta y curioso, siempre preguntando cosas a los actores, deseoso de aprender. Michael, no hable con los actores, les pone nerviosos. También consiguió algunos papeles en el teatro y la televisión, pero su gran interés era el cine, donde intentaba por todos los medios hacerse notar. Ven, Claire, quiero ver la toma. Ese sombrero está confundido. Gracias. ¿Quiere ponerse allí, por favor, donde yo no pueda verle? Para entonces ya había cambiado de nombre, ya no era más Maurice Micklewhite, que así se llama en realidad, sino Michael Caine, un nombre artístico que escogió en homenaje a su película favorita, El motín del Caine. Pero los años iban pasando y los papeles a los que accedía seguían siendo muy pequeños. Michael se sentía cada vez más desanimado, tenía ya 30 años y su gran oportunidad no llegaba. Incluso se planteó abandonar la profesión. Yo me esperaba otra cosa. Si lo sé, no me meto en esto del cine. Hasta que en 1964 esa oportunidad tan deseada llegó finalmente con la película de aventuras africanas Zulu. Caine había sido contratado como actor de reparto, pero su aspecto aristocrático gustó al director, que al final le dio uno de los papeles principales, el de un oficial británico bastante remilgado. Le diré a mi ordenanza que limpie su uniforme. No se moleste. No es molestia, no voy a limpiarlo yo. Incluso en estas latitudes, un oficial ha de ser un hombre elegante. Gracias a Zulu y a un par de series de televisión, Michael Caine empezó a convertirse en un rostro popular en Inglaterra. 4 bomberos, se encuentra otro bombero, y ya son 5 bomberos los que se han encontrado. A mediados de los años 60 era uno de los animadores nocturnos del llamado Swinging London, formando parte de una pandilla de juerguistas entre los que estaban actores como Peter O'Toole, Richard Harris, Oliver Reed o Terence Stamp, con el que por entonces Michael compartía piso. Vamos a pasárnoslo bien. Vamos a disfrutar como niños. Nos vamos a partir de risa por lo menos 3 veces antes de que termine el día, os lo garantizo. Y por fin, en 1966, llegó su gran lanzamiento internacional con un personaje que acabaría lanzándole a la fama. Bien, ¿están cómodos? Entonces ya podemos empezar. Yo me llamo... ¡Alfie! Alfie.
En Alfie, Michael Caine daba vida a un crápula seductor. Ven, una mujer casada. Hay cantidad de ellas esperando reírse a gusto. No se divierten con sus maridos. Yo lo he dicho siempre. Haz reír a una mujer casada y ya la tienes medio ligada. La película le valió su primera nominación al Oscar y fue un gran éxito internacional, hasta el punto de que durante varias décadas fue la película británica más taquillera de la historia en los Estados Unidos. El éxito le había llegado a Michael Caine a los 33 años, pero no lo desaprovecharía. What's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? Desde entonces le hemos visto en todo tipo de películas, interpretando los personajes más variados. Lo que busco en un papel es que me ponga a prueba como actor. Intento ir lo más lejos de mí como sea posible, meterme hasta el fondo en ese personaje. Oficial del ejército, político, espía, cuarentón seducido, mayordomo, travesti psicópata, hombre honrado y caballeroso, Michael Caine es el hombre de las 1000 caras, ofreciendo siempre grandes interpretaciones. Otro trabajito bien hecho. Shirley MacLaine le convenció para que se fuera a vivir a Los Ángeles y le introdujo en el cine americano. Allí pronto se hizo con la reputación de ser un actor sumamente profesional. No quiero que lo hagas tú, la secuencia es muy peligrosa. Yo puedo hacerlo. Tú vas a caballo, llegas galopando hasta aquellos arbustos. Intentas saltar, pero el caballo se te para en seco, no quieres seguir y tú sales disparado por encima de su cabeza y vas al agua. Pero asegúrate de que se vea que soy yo y no un doble. Deja que lo haga un especialista. No, déjate de especialista, la escena es mía. Pero si aterrizas sobre una roca y te rompes la cabeza, me quedo sin película. Me mandarás flores. De todas sus películas, El hombre que pudo reinar es su favorita, y John Huston, que le dirigió en esta y en Evasión o Victoria, su director preferido. Recuerdo un día en que le dije: John, nunca me das indicaciones sobre mi actuación. Entonces me contestó: Michael, te pagamos un sueldo magnífico por algo. Deberías poder trabajar sin que yo te dé ningún consejo. Entre sus más de 120 películas hay grandes títulos y películas memorables, pero también mucha morralla. Algunos le acusan de no seleccionar bien los guiones que rueda. Me temo que no es una de mis habilidades. Tiene 2 Oscar en casa, uno por Hannah y sus hermanas y otro por Las normas de la Casa de la Sidra, y ha sido nominado en otras 4 ocasiones. Desde el año 2000, en que fue nombrado caballero por la reina Isabel II, tiene también el título de Sir, y por tener tiene hasta su propio hit musical. I am Michael Caine. Era un grupo londinense llamado Madness, que era muy famoso hace algunos años. Vinieron a verme al hotel en el que estaba con un micrófono y una grabadora, y me dijeron: ¿puedes decir me llamo Michael Caine 3 veces? Así que dije: me llamo Michael Caine 3 veces. Mi hija, que entonces era muy joven y una gran fan de Madness, me dijo que tenía que hacer todo lo que me dijeran sin rechistar. Y de repente esa canción entró en el Hit Parade. Se ponía en la televisión, en la radio, era muy escuchada. Así que hay una canción pop que se titula Michael Caine. Así es Michael Caine, un hombre que empezó en los barrios más pobres de Londres y que paradójicamente ha acabado por representar el prototipo de la elegancia británica en la pantalla. Todos tenemos nuestras limitaciones. Afortunadamente descubrí que el gusto y el estilo eran cualidades que el público aprecia. I am Michael Caine. And all I wanted was a word, a photograph to keep. And all I wanted was a word, a photograph to keep. Michael Caine ha aparecido varias veces en nuestro juego de las películas, pero hoy no. Hoy no sale en ninguna de las 3 con las que jugamos esta semana. Esa es la primera pista. Las otras ya las sabéis, un diálogo y un tema de su banda sonora. He apoyado su nombramiento porque considero que es usted el consejero más capacitado de Fridonia. Es un concepto bastante amplio. Y usted también es bastante amplia. Será mejor que se largue. He oído que van a construir unas oficinas donde está usted. Se puede ir en taxi. Si no consigue uno, se puede ir indignada. Y si es pronto, váyase dentro de 1 minuto. ¿Sabe que no ha dejado de hablar desde que he llegado? La habrán vacunado con la aguja de un tocadiscos. These are the laws of my administration. No one's allowed to smoke or tell a dirty joke, and whistling is forbidden. We're not allowed to tell a dirty joke. Live Fredonia. If chewing gum is chewed, the chewer is pursued, and in the hoosgow hidden. If we choose to chew, we'll be pursued. If any form of pleasure is exhibited, report to me and it will be prohibited. I'll put my foot down, so shall it be.
This is the land of the free. Acaban de llamar del despacho. Ian Curtis ha muerto. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Se ha ahorcado. Le han encontrado esta mañana en su casa. Me han contratado para un safari y debo encontrar un campamento. Debería conocer esa región. Ya no durará mucho. No. Entopecería su trabajo. ¿Por qué no recoge sus cosas? Pues efectivamente Michael Caine no aparecía en ninguna de las tres películas con las que jugábamos hoy. La primera era bastante fácil. Groucho humillaba una vez más a la pobre Margaret Drummond en Sopa de ganso, una de las mejores películas de los hermanos Marx, y a continuación el bigotudo explicaba cantando los principios de su gobierno para Fridonia. La segunda película era Control, un film dirigido en 2007 por el fotógrafo y director holandés Anton Corbijn, que contaba la historia de Ian Curtis, cantante del grupo Joy Division. Tras el diálogo sonaba uno de los temas más famosos de este grupo, Joy Division, She Lost Control. Y terminábamos con Memorias de África, la película de Robert Redford y Meryl Streep, dirigida por Sidney Pollack en 1985. Y aquí hemos querido complicarlo un poco poniendo la música no de su famoso tema principal, sino de otro de nuestros favoritos de esa maravillosa banda sonora que compuso John Barry para Memorias de África. Building a School se titula. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. Este domingo se celebra la gran gala de los Oscar. La ceremonia tendrá lugar entre las 2 y las 5 de la madrugada, hora española. De la suerte que corran las películas y los candidatos de este año nos informarán oportunamente nuestros compañeros del Cine en la SER. Pero no queríamos nosotros dejar de hablar de los Oscar y lo que hemos hecho es recurrir a nuestra enciclopedia para hacer un poco de historia. Y lo vamos a hacer centrándonos en un tema en particular, los personajes. Ganar el Oscar es el sueño máximo de muchos actores y actrices. Cuando vivía en Square Hill, aposté $50 con cada uno de mis amigos a que algún día ganaría un Oscar. Te darás cuenta de lo importante que es para ellos verme ahí arriba si gano. Y si todos ellos cumplen su palabra, podría llevarme un montón de dinero. Pero ganar la estatuilla no es una empresa fácil para un intérprete. Hay que elegir bien los guiones, trabajar duro. Te aconsejo que sigas trabajando como hasta ahora, porque ese camino te va a llevar al próximo Oscar. Es importante también que el papel forme parte de una buena película. Señor Cardigan, ha sido una interpretación emocionante. Gracias, señor. De todas sus películas, esta es la mejor. Y desde luego contar con un buen personaje al que sacarle todo el jugo. Carlos el Temerario, Atila, Ricardo, Rabillac. Es mi destino seguro resucitar a todos los grandes personajes. Ya han hecho su papel, ahora es mi turno. Vamos a dar un repaso a estos 95 años de historia de los premios de la Academia de Hollywood para ver qué personajes concretos han resultado más rentables para llevar a un actor o a una actriz a las puertas del Oscar e incluso ganarlo. Y empezamos con los campeones absolutos. Al menos tú tienes un Oscar. 2. 2.000 perdones. Eso es, aquellos personajes que han reportado 2 Oscar a los actores que los interpretaron. Solo hay 3 casos. Al apellido Corleone siempre le ha ido bien con el tío Oscar. ¿Tenéis confianza en mí? Sí. ¿Cuento con vuestra lealtad? Siempre, padrino. Marlon Brando ganó el Oscar en 1973, interpretando a Vito Corleone en El primer Padrino, y Robert De Niro lo consiguió 2 años después con la versión joven del mismo personaje en la segunda parte.
En cambio, otro miembro de la familia no tuvo la misma suerte. ¿Quién es usted? Soy Michael Corleone. Este es mi padre. El personaje de Al Pacino era mucho más largo que el de Brando en El Padrino, y sin embargo fue Marlon el que resultó nominado como actor principal, ganándolo, y él fue nominado como secundario, perdiéndolo. En cambio, en El Padrino segunda parte, era De Niro como actor de reparto el que ganaba el Oscar, mientras que Pacino, esta vez como protagonista, lo volvía a perder. Otro personaje que también tiene 2 estatuillas doradas es este. Solo he hecho lo que mejor sé hacer. He cogido vuestro plan y le he dado la vuelta. Mira lo que le he hecho a esta ciudad con unos cuantos bidones de gasolina y un par de balas. Heath Ledger, a título póstumo, ganó el Oscar en 2008 por su papel de Joker en El Caballero Oscuro, un personaje que volvería a triunfar en los premios de 2020. Murray, solo una cosita. Sí. Cuando salga, ¿puedes presentarme como Joker? Joaquín Phoenix se hacía con la estatuilla por su trabajo en Joker. Y aquí tenemos a la tercera del cuadro de honor. Por favor, Anita, eres mi amiga. Basta, María, baja el escote un poco más. Anita, es un vestido para bailar y no para rezar. Con estos muchachos empiezas bailando y puedes acabar rezando. Rita Moreno logró la estatuilla como actriz de reparto en 1962 por su personaje de Anita en West Side Story, y el año pasado el remake que hizo Spielberg le hizo ganar el mismo premio a Ariana DeBose. You think I want to stay here in a city full of ugly little animals like you? No, gracias. Yo no soy americana. Yo soy puertorriqueña. Vamos ahora con aquellos que tienen un Oscar y 2 nominaciones. En este grupo, al parecer, el ser soberano británico ayuda bastante. Reverencias al rey, su Alteza Real, por la gracia de Dios Enrique VIII de Inglaterra y Francia y señor de Irlanda. Charles Lawton ganó la estatuilla en 1933 interpretando al orondo Enrique VIII. No gritéis. ¡No estoy gritando! Sí gritáis. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer con vos? ¿Cortarme la cabeza? Seguramente. Y con este mismo personaje serían nominados años después Richard Burton por Ana de los 1000 días y Robert Shaw por Un hombre para la eternidad. Del lado femenino tenemos en cambio a Isabel I. ¿Os gustan las historias de reyes y reinas? ¿De hechos de armas? ¿O es el amor cortés? Judi Dench ganó el Oscar por su papel de Isabel de Inglaterra en Shakespeare enamorado, y Cate Blanchett consiguió 2 nominaciones por el mismo personaje en las películas Elizabeth y Elizabeth, la Edad de Oro. En adelante seguiré mi propio criterio, por ver si lo hago mejor. Perdonadme, pero soy solo una mujer. Puede que solo sea una mujer, pero si me lo propongo puedo tener el corazón de un hombre. Destacar como curiosidad que estas 2 mismas actrices, Blanchett y Dench, lograron otras 2 nominaciones a la estatuilla en 2002, compartiendo otro personaje. No necesitan que les presente a una de nuestras más ilustres graduadas, la señora Iris Murdoch, célebre filósofa y también autora de 26 novelas. Las 2 interpretaban a la escritora en diferentes etapas de su vida en la película Iris. Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar. Seguimos bajando en la tabla. Toca ahora personajes que obtuvieron un Oscar y una nominación. Tenemos, por ejemplo, a este cura. Disculpe, ¿podría decirme dónde está St. Dominic? ¿Es el nuevo coadjutor? ¿Cómo se llama? Padre O'Malley. Bing Crosby, haciendo de Padre O'Malley, ganó la estatuilla en 1945 por Siguiendo mi camino. La película tuvo tanto éxito que al año siguiente hicieron la secuela, Las campanas de Santa María. Hermanas, el Padre O'Malley. Mucho gusto. Nos gustaría mucho conocer sus puntos de vista sobre la enseñanza. Y Crosby fue de nuevo nominado, aunque esta vez no ganó el premio. El caso contrario es el de Paul Newman. En 1961 nos ofreció uno de los personajes míticos en la historia del cine. Sí, señor. Soy Eddie Felson, especialista. ¿Hay alguien que se atreva a medir sus fuerzas conmigo? ¿Ha venido para desafiar al gordo de Minnesota? Sí, en efecto. Newman fue nominado por su personaje de El Buscavidas, pero se quedó a las puertas del Oscar. 25 años después volvía a meterse en la piel de Eddie Felson en El color del dinero, donde se encargaba de enseñarle el oficio de buscavidas al cachorro Tom Cruise. ¿Y no has pensado en volver a jugar? Te pasas la vida en salas de billar apostando, conoces y ves gente. Yo ya soy viejo, tengo la maquinaria oxidada. El billar es para jóvenes. Y esta vez sí, esta vez Newman sí se hizo con el premio. El ganador es Paul Newman.
También tiene un Oscar y una nominación otro personaje no menos mítico, aunque esta vez del western. Rooster, cualquier sheriff que mata a tiros a 64 sospechosos en 8 años está quebrantando la ley, no ayudándola y apoyándola. Solo 60 murieron. Y ninguno fue muerto sino en el cumplimiento del deber o en defensa de mi persona o escapando a la justicia. John Wayne ganó el único Oscar de su carrera en 1970 interpretando al alguacil tuerto Rooster Cogburn de Valor de Ley, personaje que también le haría conseguir una nominación a Jeff Bridges en 2011 gracias al remake que los hermanos Coen hicieron de esta película. Señor Cogburn. ¿Qué quieres, niña? Busco al hombre que mató a mi padre. Se llama Tom Chaney y necesito que alguien le dé caza. ¿Cómo te llamas? Me llamo Matty Ross. Más casos. Raymond Massey fue nominado en 1940 por interpretar al presidente Abraham Lincoln en Illinois, pero el premio se lo llevaría Daniel Day-Lewis en 2013 gracias a su trabajo en Lincoln, de Spielberg. La abolición de la esclavitud determina el destino no solo de los millones que hoy viven sometidos, también de los futuros millones que nacerán. Decida, la enmienda o la paz confederada. No puede tener ambas cosas. La esclavitud, señor, ha acabado. También tenemos a Mr. Higgins, profesor de fonética con el que Rex Harrison ganó el Oscar en 1965 por My Fair Lady, un personaje por el que Leslie Howard ya había conseguido una nominación años antes gracias a la película Pigmalión. Y no queremos olvidarnos de un clásico de la literatura francesa. Decidme, ¿por qué estáis mirando mi nariz? ¿Es que os desagrada? No, de ningún modo. Tal vez la encontráis demasiado grande. No, es pequeña, chiquita, infinitesimal. ¿Cómo? ¿Pequeña mi nariz? ¡Es magnífica mi nariz! José Ferrer ganó la estatuilla en 1950 interpretando a Cyrano de Bergerac. 40 años después, Gerard Depardieu volvía a ser nominado por una nueva versión cinematográfica de la historia del poeta Narizotas. ¡Poeta! Sí, señor, poeta. Y de repente, mientras lucho con vos, ¡hop! Improvisando, os compondré una balada. ¿Luchando? Voy a heriros, señor, en el último verso. Aquel año, 1991, Depardieu era el favorito para ganar la estatuilla en todas las quinielas, pero pocas semanas antes de la ceremonia la cosa se torció. Claro, hasta que den los Oscars la mayor preocupación es que puedan surgir escándalos. Una revista sacó a la luz su turbio pasado como delincuente juvenil y el actor francés fue castigado en las votaciones dejando a Cyrano sin su segundo Oscar. Vamos ahora con aquellos personajes que lograron doble o triple nominación, pero no ganaron la estatuilla. Espejo, espejito, ¿quieres decirme quién es el actor más importante del cine? Y sabe lo que me contesta. ¿Norman Maine? Acertado usted, señorita. Blodgett, Esther Blodgett. Norman Maine y Esther Blodgett, los protagonistas de Ha nacido una estrella, fueron nominados al Oscar en 3 de las 5 versiones que se han hecho de esta historia. Janet Gaynor y Frederick Mark en la versión de 1937, Judy Garland y James Mason en la de 1954 y Lady Gaga y Bradley Cooper en la de 2018. En cambio, personajes con 2 nominaciones pero sin premio hay unos cuantos. Dios de las batallas, templa el corazón de mis soldados, estirpa el miedo de sus pechos y prívalos de la facultad de contar si el número de sus enemigos puede engendrarles temor. Ya decíamos antes que a los soberanos británicos no les va nada mal en los Oscar, y menos si se llaman Enrique. Este que escuchábamos, Laurence Olivier, fue nominado haciendo de Enrique V en 1945 y Kenneth Branagh, con el mismo personaje, lo fue en 1990. Peter O'Toole, por su parte, se llevó él solito otras 2 candidaturas gracias a otro Enrique. Henry, no puedo ser tu amante si estoy casada con tu hijo. ¿Por qué no? A Johnny no le importaría. No quiero a Johnny. Es un buen muchacho. Tiene la cara llena de granos y apesta. Tiene 16 años, es la edad de los granos. Enrique II de Inglaterra, al que dio vida en las películas El León en invierno y Beckett. También tenemos a este otro personaje. Hola, me llamo Rocky Balboa. Soy el potro italiano. Rocky Balboa le ha proporcionado a Sylvester Stallone las 2 nominaciones al Oscar que ha tenido en su carrera. La primera en 1977 como protagonista por Rocky y la segunda en 2016 como secundario por la película Creed. En cambio, estas 2 actrices fueron nominadas el mismo año por un mismo personaje. La experiencia que viví fue algo diferente. ¿La compartiría con nosotros? ¿Está dispuesta a volver al Titanic?
Gloria Stuart y Kate Winslet daban vida a ambas a Rose, la protagonista de Titanic, una de anciana y otra de joven. En esta lista de personajes con 2 nominaciones tenemos también al profesor Chips, el protagonista de Adiós Mr. Chips, por el que Robert Donat en la versión de 1939 y Peter O'Toole en la de 1969 fueron nominados. A Winona Ryder y a Saoirse Ronan haciendo de Joe, la hermana escritora de Mujercitas, y también a otro Joe Pendleton, el deportista muerto que volvía a la vida en El difunto protesta y En el cielo puede esperar, por las que Robert Montgomery y Warren Beatty fueron nominados. Y que no se nos olvide este gran artista. Usted es Vincent Van Gogh, ¿verdad? Sí. Kirk Douglas fue nominado en 1957 por su papel de Van Gogh en El loco del pelo rojo y Willem Dafoe en 2019 por Van Gogh a las puertas de la eternidad. ¿Tú por qué pintas? Pinto para dejar de pensar. Dejo de pensar y siento que soy parte de todo lo que hay fuera y dentro de mí. El último personaje que ha conseguido 2 nominaciones podría mejorar su botín esta noche, convirtiendo la candidatura en Oscar. Marilyn, ¿es verdad que para dormir solo se pone un perfume? Cariño, como estoy en Inglaterra, digamos que solo me pongo la banda inglesa. Michelle Williams ya fue nominada al Oscar en 2012 por hacer de Marilyn Monroe en la película Mi semana con Marilyn. Y Ana de Armas opta a la estatuilla esta noche, dando vida de nuevo a la actriz en Blonde. Ojalá que la suerte la acompañe. Te deseo todo lo mejor. Te deseo suerte, te deseo amor, te deseo felicidad. Espero que ganes el maldito Oscar. Dentro de 50 años lo podré vender por una fortuna. Pero míralo de esta forma. No es más que una estatuilla calva. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy tenemos como invitado al director Xavier Villaverde, que este fin de semana estrena la película documental María Casares, la mujer que vivió 1000 vidas. María Casares, que nació en La Coruña y de la que se cumplió el centenario de su nacimiento el pasado mes de noviembre, es una de las actrices más importantes del teatro francés después de la Segunda Guerra Mundial. También hizo cine a las órdenes de Marcel Carné, Robert Bresson y Jean Cocteau. Pero dejemos que sea Xavier Villaverde, director de películas como 13 campanadas, Finisterre, Continental o El sexo de los ángeles, el que nos hable de la apasionante vida de esta gran actriz, María Casares. María Casares es la gran actriz del teatro francés. ¡Qué bonito teatro! Y qué bonita profesión. Sí. Es una actriz que cambió la historia del teatro. Ten en cuenta que Jeanne Moreau, la actriz francesa, decidió dedicar a la interpretación cuando vio a María con 20 años interpretando su primera obra de teatro, ¿no? Se exilió con 13 años en Francia, huyendo de la guerra. La Galicia que yo conozco es la Galicia de la infancia, es decir, mi infancia. Queda como una fotografía viva. Su padre era Santiago Casares Quiroga, que era el jefe de gobierno de la República en el momento en que Franco se levanta. Entonces, ella es testigo de primera línea de los acontecimientos excepcionales de la historia del siglo. Tú date cuenta que llega a Francia y se encuentra con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y con la ocupación de los nazis de París. Un exilio es al mismo tiempo un dolor, una cosa difícil, pero es también algo que obliga a aprender la vida de una manera extraordinaria. Su vida es una novela absolutamente alucinante, aparte de que como actriz es excepcional, interpretó todos los grandes papeles de la historia del teatro. Mi nombre es María Casares. Mi patria es el teatro. Viajé por todas partes, en el espacio y en el tiempo. Conocí a Juana de Arco, a María Tudor de Inglaterra, a Catalina de Rusia, a la Medea de los griegos. 150 obras teatrales. Trabajó con los genios de su época, alternaba con Picasso, con Jean-Paul Sartre, con Simone de Beauvoir. Fue la pareja de Albert Camus durante 16 años, es decir, en su casa de pequeña, aquí en Madrid, desfilaban Valle Inclán y García Lorca, que eran amigos de sus padres, y Rafael Alberti. Es un personaje
un poco desconocido en España, lo cual es muy sorprendente, ¿no? Es una película que mezcla documental y ficción, porque todo está contado a través de la voz de María Casares, extraída de sus memorias en primera persona, lo cual lo hace una película muy narrativa, ¿no? Hizo un montón de películas y al principio ya no le gustaba demasiado. Ella era una mujer muy tímida, es decir, si tú la ves en todas sus películas, ella tenía esa especie un poco a veces de temblor sutil, porque era una mujer que adoraba ensayar en el teatro, pero odiaba representar. Vamos, Natalie, contesta. ¿Por qué has gritado? He tenido miedo. ¿Miedo? ¿De qué? Baptiste me ha dado miedo. Mucho miedo. Porque era una mujer muy tímida, ¿no? Luego una mujer que a la distancia corta era súper cálida. Pero ya te digo, toda esa trayectoria cinematográfica a ella no le gustaba tanto como el teatro, porque en el cine el director troceaba sus películas, sus interpretaciones, él componía la interpretación y a ella le gustaba controlar íntegramente su interpretación del principio al final. Bueno, el cine vino a buscarme un poco al teatro. Y empecé por una película muy importante que, bueno, todavía pasa en todo el mundo entero por el momento, que se llama Les Enfants du Paradis, una película de Carnet. Tú te ves sus primeras películas y es absolutamente fascinante. Date cuenta que en Los Niños del Paraíso interpreta a una cándida inocente enamorada de un Pierrot, de un actor de teatro, pues es una película que se sucede en el mundo del teatro. Qu'est-ce que tu as, Baptiste? Rien, pourquoi? Si, tu as quelque chose. Tu es beau. Tu le sais bien que tu es beau, puisque je t'aime. Y inmediatamente protagoniza Las Damas del Bosque de Molonia, que hace una mujer pérfida que tiene 35 años. O sea, una mujer de una versatilidad que cambiaba como un camaleón permanentemente. Me merezco todos los reproches, todas las amarguras, todos los nombres. Los peores nombres ya me los he dado yo. Uno solo me indignaría, el de mujer falsa. Date cuenta que era una mujer que analizaba los textos como si fuera casi una partitura musical. Es decir, estudiaba los ritmos, estudiaba las inflexiones. Ella era una intelectual de la interpretación. Tout ce qui touche Baptiste, je le sais. Je le vois, je le comprends, je le devine. Natalie, je te défends. C'est comme ça, c'est vrai, tu n'as rien à dire, tais-toi. Controlaba hasta cada pequeño gesto. Era una mujer que tenía un enorme control, no era improvisación. Aunque pudiera parecer que era improvisación, porque era súper ardiente interpretando. Tienes que tener en cuenta también que en aquella época, en el cine no, porque en el cine es pura contención, pero en el teatro la gente tenía que interpretar a 30 metros de distancia porque no había micrófonos como hay hoy en día, ¿no? Es asombroso escuchar las grabaciones para radio de María Casares, que hacía de muchas obras de teatro, ¿no? Yo soy como un campo seco donde caben arando 1000 pares de bueyes. Y lo que tú me das es un pequeño vaso de agua de pozo. Lo mío es dolor que ya no está en las carnes. Porque es una contención y un detalle al milímetro, es decir, es una mujer muy precisa interpretando, ¿no? Yo uno de mis primeros cortos los rodé en la casa de María Casares y Santiago Casares Quiroga en La Coruña, en una casa vacía, abandonada, sin saber que esa era la casa de ellos, ¿no? De María y de su padre y de su madre. Y yo leí las memorias inmediatamente cuando me enteré que aquella era la casa y desde entonces quise hacer una película sobre ella. Pero siempre pensé en una película documental porque conocía imágenes de María y sabía de la fuerza que tenía de María. María, é certo que ten vostede certo medo de voltar a Galicia? No es miedo, es muy complicado. Digo, tengo ganas de ir, tengo muchas ganas de ir. Ella estaba previsto que fuera a Galicia cuando vino a representar el Adefesio en el año 1976, tras la muerte de Franco. Vino a representar la obra de Alberti y no fue bien acogida. Le echaban en cara que tuviera acento gallego al hablar en castellano. Y volví a España. Tuve la sensación que tenía que hablar, que tenía que cantar, que tenía que hablar de cosas que nunca había hablado, que tenía que hablar de mi padre, de mi madre, de Galicia, de gente, de cosas que me habían pasado, cantarlas, hacerlas vivir todavía. Ya te digo, no fue bien acogida, enfermó de una hepatitis en la gira y tuvo que cancelarse la gira y volver a Francia. Esa vuelta a Madrid, a Galicia, que estaba programada para hacer una representación, tampoco tuvo lugar. La Asociación de Actores de Galicia la recuperó a través de los premios María Casares y ella iba a ir a esa entrega primera de premios, iba a volver a Galicia, pero falleció un año antes. Y realmente un poco era la idea de hacer esta película, ¿no? El reivindicar con fuerza la memoria, la excelencia de las figuras del pasado, es decir, es dar una información a algunas generaciones que posiblemente no tienen esa información, ¿no? Y que realmente luchemos un poco contra el olvido, ¿no? Porque el olvido es la cosa menos sana psicológicamente que existe, ¿no? Creo que cuando nosotros nos proyectamos hacia el futuro y tenemos
unas referencias, unos anclajes culturales, todo eso nos hace más fuertes para luchar con la vida, que la vida es compleja, ¿no? Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. In the temple seeking gain, all your senators and lawyers with your motives to explain, all you victims and you heroes, your petitions to complain, all your murderers and martyrs on the fields where you lay slain, on the just and unjust alike it does rain, and the quality of mercy is not strained. Yes, vengeance and revenge, they're just two words for pain, and the quality of mercy is not strained. Esta es Michelle Sok, con una canción titulada Quality of Mercy que la cantautora norteamericana compuso para Pena de Muerte, película que Sean Penn y Susan Sarandon protagonizaron en 1995 y que fue dirigida por el actor Tim Robbins. Y tras este breve paréntesis musical llega el momento de recibir a un tipo que ya conocéis muy bien. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? Algunos la consideran una obra maestra, la película más aterradora de la historia del cine. Otros, en cambio, la tienen por una película blasfema, escatológica y de notable mal gusto. La he traído a esta sección porque ciertamente resultó bastante incómoda, no solo para buena parte del público que la vio en su momento, sino también para los propios actores y miembros del equipo técnico que la rodaron. Además, creó numerosas leyendas urbanas sobre lo ocurrido en su rodaje. Ah, que todavía no os he dicho de qué película se trata, pues de El Exorcista, dirigida en 1973 por William Friedkin y protagonizada por Linda Blair, Ellen Burstyn, Jason Miller y Max von Sydow. En las primeras proyecciones del Exorcista era frecuente ver ambulancias situadas en el exterior de los cines, y es que su impacto fue tremendo entre la gente. ¡Dios mío! Las crónicas de la época hablan de mareos, desmayos y abandonos de la sala por parte de espectadores demasiado sensibles. Nos lo contaba el acomodador de una de las salas que en Madrid estrenó la película. Hubo de todo porque gente que no le apetecía, por ejemplo, ver cuando la chica devuelve. Y hubo gente que salía al baño a devolver, pero vamos, tuvimos uno que se desmayó en el pasillo. Hubo varios casos de ataques epilépticos e incluso un aborto registrado en Nueva York provocado por la crudeza de las imágenes. Según contó también el actor James Cagney, su barbero se hizo sacerdote después de ver la película. Y un amigo del hoy rey Carlos III de Inglaterra se inmoló en una iglesia tras asistir a su proyección, aunque en su caso ya sufría trastornos mentales. Un trastorno nervioso. Eso creemos que es. Lo cierto es que una ola de psicosis colectiva recorrió todo el planeta. ¡Pero es que no la han visto! ¡Se comporta como si fuera una auténtica psicópata! ¡Como si tuviera doble personalidad! De todas partes llegaban noticias de gente que se creía poseída por el diablo, y varias personas acabaron ingresadas en centros psiquiátricos. En realidad es pura fuerza de sugestión. La creencia de la víctima en la posesión es lo que la dispara y de la misma manera, la fe en el poder del exorcismo puede hacerla desaparecer. Y todo gracias a una palabra poco habitual hasta entonces, que en aquel año 1973 se puso de moda: exorcismo. Es un ritual muy elaborado en el cual un rabino o un sacerdote intenta expulsar al supuesto espíritu invasor. El Exorcista iba a cambiar por completo los códigos del cine de terror. Si una persona está poseída por
el demonio o lo que sea, dígame, ¿cómo se le hace un exorcismo? Por de pronto habría que meterla en una máquina del tiempo y hacer que volviera al siglo XVI. No le entiendo. Bueno, esas cosas ya no pasan, señora McNeil. Ah, ¿no? ¿Desde cuándo? Pues desde que conocemos las enfermedades mentales, la paranoia, la esquizofrenia. Hasta entonces, la presencia del diablo como personaje se limitaba casi siempre a historias medievales o de fantasía. Con El Exorcista, el demonio se convertía en algo urbano y tangible, algo que podía estar sucediendo aquí y ahora. Oiga, su hija Regan no dice que es un demonio, dice que es el demonio mismo. La novela en la que se basaba El Exorcista había sido un gran éxito editorial. Su autor, William Blatty, acabaría convirtiéndose también en el guionista de la película. Le explico primero el historial del caso, padre. Su historia se inspiraba en un caso real ocurrido en Maryland en los años 40 del siglo XX. ¿Quién eres? Un chico de 14 años llamado John Hoffman empezó a experimentar graves desequilibrios físicos y psíquicos, hablando lenguas extrañas y sufriendo llagas y laceraciones por todo el cuerpo. El suyo se convirtió en el tercer caso de posesión demoníaca admitido y aceptado por la Iglesia Católica. ¡Largo de aquí! ¡La cerda es mía! Blatty cambió el sexo del protagonista y le convirtió en una niña de 12 años, Regan, papel que interpreta Linda Blair. Yo no soy Regan. Entonces nos presentaremos. Soy Demian Carras. Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar, Carras. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nos. Y es que no solo el público, también los actores y el equipo técnico sufrieron las incomodidades y trastornos de una película como El Exorcista. Escena 39H, toma 4. Está bien, que se callen ahí al fondo. ¡Y acción! Una mañana de agosto de 1972 comenzó el rodaje de El Exorcista. Dado que la novela en la que se basaba era un gran éxito editorial en ese momento, el director William Friedkin decidió llevar la filmación con toda la discreción posible para así mantener la expectación. A ver, el grupo aquel. Necesito un sacerdote, una monja y 2 estudiantes. Pero pronto los acontecimientos hicieron que las noticias sobre fenómenos extraños en su rodaje saltaran a la prensa. Al principio fueron pequeños accidentes laborales, técnicos que resultaban lesionados, máquinas que se estropeaban, rollos de película que se velaban misteriosamente. No, yo creo que la mejor explicación siempre es la más sencilla. Muy bien. Esperaremos a ver qué pasa. De acuerdo. Los objetos de atrecho desaparecían constantemente. Algunos miembros del equipo empezaron a pensar que era un asunto de malas vibraciones producidas por el tema que trataba la película. ¿Has hecho tú eso? Ajá. Repítelo. A su tiempo. Un día, un incendio destruyó la casa donde se desarrollaba la mayor parte del film. La estatuilla del demonio, tan importante en las escenas de Irak, se extravió en un avión y apareció en Hong Kong, retrasando varios días el rodaje. Nadie sabía darle explicación a todos estos hechos. Poco a poco, el miedo se fue apoderando de los que trabajaban en la película. Así lo recordaba la actriz Ellen Burstyn. Estábamos todos aterrorizados. William Blatty, el autor de la novela del Exorcista, recurrió entonces a un sacerdote amigo suyo, que desde entonces se convirtió en una figura permanente en el rodaje. Cada día, antes de empezar a filmar, celebraba una pequeña misa y nos daba su bendición. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de Cristo me dé la vida eterna. La propia Ellen Burstyn iba a sufrir en carne propia la presunta maldición que afectaba al rodaje. En la escena donde Regan pronuncia una de las frases más célebres de la película, también golpea a su madre, que al caer lanza un grito terrible. ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? La mueca de dolor que muestra a la actriz en esa escena es algo más que una buena interpretación. La caída le había provocado una lesión de espalda que todavía hoy en día padece. Ya nada puede empeorar más las cosas. Pues sí, 9 personas vinculadas directa o indirectamente con la película fallecieron durante o poco después de acabar el rodaje. El más conocido fue el caso del actor Jack McGowan, que daba vida al director borrachín. McGowan rodó todas sus escenas en pocas sesiones porque debía cumplir un compromiso teatral en Broadway. Sin embargo, no llegó a subir al escenario. El día del estreno, el actor cayó enfermo. ¿Es grave? Sí, me temo que sí. Los médicos, en cambio, dijeron que era solo un trastorno pasajero. Ya te lo dijo el médico.
Tómate tus pastillas y te pondrás bien, de verdad. Sin embargo, su estado empeoraba día a día. Fue llevado al hospital, donde solo pudieron diagnosticarle una simple gripe. Finalmente, a principios de enero, la noticia llegó al plató del Exorcista. Supongo que ya lo sabes. ¿Saber qué? Varg ha muerto. Según los médicos, la gripe había sido la causa de su muerte, algo casi impensable para un hombre de apenas 50 años. Dios mío, 88 médicos y lo único que saben decir son tonterías. Las desgracias se extendieron también de diferentes formas a otros responsables de la película. La actriz que ponía voz al demonio sufrió enormemente durante el rodaje debido a su propia conciencia. ¡Deja que Jesús te folle! ¡Deja que Jesús te folle! ¡Ah! ¡Ah! Siendo como era una mujer muy religiosa, no soportaba tener que decir todas aquellas blasfemias. Bueno, su vocabulario es bastante extenso. El asunto le afectó tanto que cayó en una depresión de la que necesitó varios años y la ayuda de un psiquiatra para superarla. Es más que psiquiatría, ya lo sabes. Muchos de sus problemas son una cuestión de fe. Más perjudicados por la película. El productor Noel Marshall, del que ya os hablamos hace unas semanas en esta sección a propósito del Gran Rugido, invirtió todos los beneficios que obtuvo con El Exorcista en esa película, y aparte de sufrir graves lesiones, tanto él como su familia, acabó arruinado. William Friedkin, que tras el impacto de French Connection y El Exorcista parecía que se iba a convertir en uno de los directores punteros del cine americano, no volvió a repetir el éxito en toda su carrera. Algo similar a lo que ocurrió con la niña protagonista. Hola, mamá. ¿Qué has hecho? Cosas. Sí, pero ¿qué cosas? Pues no muchas, la verdad. Aunque Linda Blair parecía llamada a una carrera estelar en Hollywood, sus problemas con las drogas y la mala elección de papeles le convirtieron en una actriz de tercera fila. Independientemente de todo ello, El Exorcista resultó un gran éxito comercial. Fue también la primera cinta del género de terror en ser nominada a 10 Oscar, ganando 2, al mejor guión y al mejor sonido. No obstante, en algunos lugares fue prohibida en su momento. En España, sin ir más lejos, no se estrenó hasta casi 2 años después de su estreno americano. Las tentaciones del diablo son reales. Y por lo tanto digo, considerad al diablo en todas sus formas, incluso si su imagen llega al cine del barrio. Y ante la visión de Hollywood sobre el bien y el mal, preguntaos, ¿qué haré yo cuando me enfrente al diablo en mi propia vida? Hoy en día, todavía su emisión por televisión sigue vetada en algunos países. A pesar de que han transcurrido 50 años desde su estreno, El Exorcista sigue siendo una de las películas más aterradoras de la historia. Quizás sus efectos especiales y de maquillaje hayan sido superados con los años, pero no así su capacidad terrorífica ni su atmósfera malsana. Y hay quien, como el padre Fortea, un exorcista español amigo mío, están convencidos de que el éxito de la película se debe a la intervención divina. Esa película se hizo cuando el tema del exorcismo está en sus peores momentos. Yo creo que Dios dijo, voy a permitir que se haga una película que no importa lo que digan los libros. Esta película va a dejar el tema muy claro y la gente, digan lo que digan las teorías, va a decir, sí, pero yo vi aquella película y me impactó. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Terminamos por hoy. Ojalá hayáis disfrutado del programa y si es así, esperamos que repitáis la próxima semana. La versión que cierra hoy Sucedió una noche corre a cargo del grupo neoyorquino Hem y es una canción de la película La Cenicienta de Disney. A ver si os gusta. Y nada más, saludos de Elio Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima. A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams you will lose your heartaches. Whatever you wish for, you keep. Have faith in your dreams, and someday your rainbow will come smiling through. No matter how your heart is grieving, if you keep on believing the dream that you wish
matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you wish will come true. Cadena SER. La radio.